Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Hoy vamos a tener el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis y nos corresponde lo que es la 6ª carta, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esto está contenido en el capítulo 3, versículos 7 al versículo 13. La iglesia de Filadelfia representa lo que llamamos la iglesia consagrada viva. En el periodo del siglo XIX hasta nuestro siglo, cuando Cristo venga por su iglesia. Estas 7 iglesias fueron escogidas por sus características, recuerden ustedes esto. Son un ejemplo de las diferentes fases o etapas que la iglesia ha vivido a lo largo de toda su historia. La congregación de esta iglesia representa la congregación que ha regresado a la palabra de Dios y enseñó desde luego la palabra de Dios. Comprende el periodo en la historia de la iglesia que habría comenzado con la reforma en el siglo XVI y se extenderá hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca en la nube del cielo para arrebatar a su iglesia, es decir, hasta nuestro tiempo. Cristianos que descuidaron su relación con Dios, que declinaron en vida espiritual y se alejaron de la iglesia, personas que al darse cuenta que el mundo desde luego nada les ofrece, ahora están volviendo a la palabra de Dios en todas partes del mundo. Y eso suele suceder en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Cristianos que no se mantienen firmes en su búsqueda, en su relación, en clamar a Dios, llevando una vida espiritual consecuente cada día, se descuidan, se alejan, declinan en esa comunión espiritual entre la misma hermandad y no digamos con nuestro Señor Jesucristo. Pues esto era lo que estaba también viviendo algunas personas en esta iglesia de Filadelfia, pero gracias al Señor habían vuelto al darse cuenta que el mundo nada les prometía, nada podían obtener bueno de él, y se dedicaron a predicar con más fuerza y con más entusiasmo la palabra del Señor. Otra parte de personas que también sintieron la misma necesidad de buscar a Dios y de oír su palabra. Esto lo vemos hoy, ¿verdad? Gente que ha estado tan sumergida en el lodo cenagoso del mundo, en vicios, en drogas, en prostitución, en crímenes, en delincuencia, y reciben a Jesucristo como su Salvador. Esto era en sí lo que era esta iglesia de Filadelfia. Y aquí es donde se cumple también el Salmo 42:1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La iglesia de Filadelfia tenía esa característica en particular. Filadelfia era una ciudad pequeña que todavía existe al día de hoy. Está ubicada en una pequeña localidad en Turquía, bastante próspera, a unos 200 kilómetros de la costa. Es una zona con bastante actividad sísmica, es decir, ahí a cada momento ocurren temblores y también terremotos, razón por la que la mayoría de su población, al pánico que esto les causaba, decidieron abandonar o retirarse de la región, y también por las continuas guerras e invasiones que ellos sufrieron. En tiempo del apóstol Juan era una pequeña ciudad griega situada sobre un hermoso valle.
Actualmente se ha extendido y se ha construido sobre varias colinas. En la actualidad aún existen ruinas de una iglesia bizantina que revelan que el cristianismo estaba vivo y activo en esa zona hasta el siglo XVII y siglo XVIII. En el siglo XVII, en un gran terremoto, destruyó toda la ciudad, destruyendo también parte de la ciudad de Sardis y otras poblaciones de esa región turca. Había un gran teatro y un enorme anfiteatro, el cual quedó también devastado por el terremoto. Se presume que el gobierno turco removió todo vestigio de ese anfiteatro, porque los turcos Seljuk asesinaron allí brutalmente a los cristianos de la iglesia de Filadelfia, que fue hasta el siglo XVIII una iglesia misionera que testificó de Cristo y honró la palabra de Dios. Uno de los dioses importantes que allí adoraban era Baco, pero el cristianismo logró impactar de una forma tan influyente y poderosa que llegó a arraigarse y a afirmarse fuertemente en la ciudad de Filadelfia. El nombre de la ciudad, Filadelfia, significa amor fraternal. Se llamaba así por el gran amor, fuerza y lealtad que existía entre Ciro II y su hermano Ecúmenes, quien era el rey de Pérgamo. Vamos a analizar el versículo número 7. Vamos a iniciar allí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando la palabra del Señor nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Recuerde que, como lo hemos venido mencionando en las cartas anteriores, el ángel no se refiere a un ser celestial, sino a un mensajero humano, es decir, al pastor de la iglesia, porque él es el responsable de la iglesia. Jesucristo les recuerda a los creyentes en Filadelfia que Él es justo, Él es el santo. Oigan eso, Él es el santo. Nuestro Señor, desde el momento de su nacimiento, la Biblia nos enseña que Él era santo. En Lucas capítulo 1, verso 35 al 38, que sería bueno que lo leyera en su casa, solamente quiero leer el verso 35, que dice de la manera siguiente: respondiendo el ángel le dijo a María, la madre de Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, refiriéndose a nuestro Señor, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como puede darse cuenta, desde un inicio Jesucristo es santo. Jesucristo fue santo también en su muerte y en su resurrección, y sigue siendo santo en el ejercicio de su alta ocupación o función que nuestro Señor ahora mismo tiene como sumo sacerdote delante de su Padre Celestial, allí en ese trono blanco. Hechos capítulo 2 y verso 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y esta palabra hace referencia al infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oigan esas palabras tan preciosas. Nuestro Señor Jesucristo no permitió que su cuerpo se contaminara, que se llenara de corrupción. El Espíritu Santo vino con gran poder y gloria y lo despertó al tercer día de entre los que duermen, de entre los muertos, ¿verdad? Y resucitó, dice la palabra.
El verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Él se ofreció una sola vez para siempre, para morir en la cruz del Calvario, para presentarse como santo entre los que mueren, entre los que resucitan y entre los que se levantan victoriosos, porque Él es la primicia entre los que durmieron, el santo que se ha sentado a la diestra del Padre Celestial, y no necesitó presentar o seguir presentando sacrificios por los pecados como lo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo en el desierto, más que solamente una vez y para siempre. Juan ve a 4 seres vivientes en el libro de Apocalipsis que alaban, adoran y exaltan a Jesucristo. Y oigan lo que estos seres vivientes dicen en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra y cierra y ninguno abre. Cuando la palabra se refiere a el verdadero, aquí significa genuino, auténtico. Este término es adicional a la perfección en su totalidad. Para referirse a verdad, los hebreos usan el término emet, de la misma raíz de la expresión emunab, que ahí aparece como fe también. El verbo que se halla en la base del término emet es amén. Oigan eso. El verbo que se halla en el fundamento, en la base del término emet para referirse a verdad es amén, que da a entender algo firme, algo sólido, algo que es inquebrantable de una cosa o en una palabra. Por eso es que cuando bíblicamente se confirma una verdad de Dios de manera enfática, regularmente solemos decir amén, porque estamos diciendo que así es. No hay doblez alguno en esto. El Salmo 119 y su verso 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Dios es la fuente de la verdad, y su palabra y su ley son para el hombre no solo la verdad, sino también el fundamento de la verdad. Para referirse a el verdadero en griego es aletheia, y significa aquello que no está oculto o escondido, aquello que es evidente. Dios no permanece escondido de nadie. Dios no está oculto de nadie. Dios es evidente en todo momento. Por eso es que la palabra es tan clara cuando dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque todo lo que el Señor dice es verdad y es evidente. El que tiene la llave de David, quiero que le ponga mucha atención a lo siguiente, a 3 cosas. Número 1, estas son las llaves del Hades y de la muerte. Quiero aclarar algo aquí, perdón. Estas no son, quiero decir de la manera correcta, estas no son las llaves del Hades y de la muerte que vimos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 18.
Esta llave que se menciona acá, en este versículo, número 7, nos habla de su derecho real, el derecho de nuestro Señor Jesucristo, como gobernante de todo el universo. Esa es o son las llaves que el verso 7 nos está hablando. Número 3, Jesucristo ocupará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. A esto es lo que se refiere el que tiene la llave de David. Lucas capítulo 1 y su verso 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de David su padre. Verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo se sentará en el trono de David. ¿Cuándo sucederá eso? En el milenio. Pero hoy Él es el soberano de la tierra. Los judíos pensaron que cuando Jesucristo nació y apareció, les traía a ellos la libertad del imperio romano. Pero no era así. Jesucristo no venía predicando ni anunciándose como rey terrenal en el tiempo de su ministerio. Pero Él sí se sentará una vez y para siempre en el trono de su padre David por los siglos de los siglos. Él está sentado a la diestra de su Padre Celestial, esperando hasta que sus enemigos se postren al estrado de sus pies, porque va a llegar ese momento. Los enemigos de Jesucristo vendrán y se postrarán ante sus pies. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia, en este versículo 8, es la iglesia que se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, representa a todas aquellas iglesias a través de todo el mundo y a través de todo el tiempo que aún se mantienen fieles a la palabra de Dios. Veamos 7 alabanzas y reconocimientos que Jesucristo menciona a esta iglesia de Filadelfia. Número 1, yo conozco tus obras. El Señor está buscando obras en la vida de los creyentes, de los cristianos. Él está deseoso de encontrar fruto en tu vida. Preguntémonos, ¿estaré dando yo fruto como cristiano a través de sembrar, de llevar, de transmitir, de predicar esa gran comisión que el Señor me encargó de ir por todo el mundo y anunciar su evangelio? Demuéstrale que estás dando fruto a tu Señor. Efesios 2, capítulo 2, verso 10, la Nueva Versión Internacional dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oigan eso, Dios está observando tus obras, las cuales Dios puso de antemano, anticipadamente Dios puso esas obras a fin de que las pongamos en práctica. Todo es que te decidas, que ya no pierdas más el tiempo, que no estés pensando si lo haces o no lo haces. Las obras Dios ya las preparó para que tú eches mano de ellas y puedas también llevar mucho fruto. Calvino dijo estas palabras: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Y es una gran verdad. Tú no puedes decir que tienes fe si no tienes obras. Pero si tu fe tiene obras, bendito y alabado sea el Señor, y sigue trabajando por esto. ¿Qué está produciendo usted como creyente o como cristiano?
Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. ¿Qué estás produciendo como creyente o como cristiano? Espero que sean buenos frutos y no obras de la carne. Espero que Dios esté agradado de lo que estás produciendo y no desagradado porque no estás haciendo nada. Número 2, segunda alabanza, perdón. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta abierta podría significar el gozo de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, como también es una puerta que está abierta para entrar al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Recuérdese que mientras el Señor no haya venido por su iglesia, mientras el arrebatamiento de la iglesia no se haya dado, tú puedes gozarte en el Señor. La puerta está abierta, la puerta de la gracia no está cerrada. Gózate en el Señor, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es, pero también adquiere conocimiento de la palabra. No te quedes ahí, ignorante de la palabra. No te quedes sin aprender cosas nuevas, porque a través de ello vamos conociendo mejor a nuestro Dios. Entonces Jesucristo está dando oportunidad y quiere que usted entre y aprenda más para testificar y proclamar la palabra de Dios. Por eso es que Juan capítulo 5, verso número 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y oiga, y útil para enseñar. Para que usted pueda enseñar, tiene que escudriñar las escrituras. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted quiere corregir a alguien porque no está haciendo las cosas adecuadamente y no está siendo justo como buen cristiano ante las demás personas, usted tiene que conocer lo que es la justicia de Dios, lo que es ser una persona justa. Usted tiene que saber lo que la palabra de Dios enseña al respecto antes de poder instruir en justicia a otro. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enterado, preparado para toda buena obra. Tercera alabanza. Porque aún tienes poca fuerza. Dunamin es la palabra griega, dunamin, para fuerza. ¿De dónde se deriva la palabra dinamita? Jesucristo les está diciendo: tenéis poco poder. No es una iglesia descuidada, no, es una iglesia que ha invertido fuerza trabajando para su Señor, pero el Señor sabe que se han quedado con poca de esa fuerza o con poco dinamis o dinamita, poder de Dios. Esta iglesia no tenía muchos miembros, a lo mejor no tenía grandes programas ni agendas cargadas de tantas actividades sociales y culturales, ni un edificio espectacular, probablemente. A Dios no le impresiona la cantidad de miembros que una iglesia pueda tener, ni la imagen, ni el templo, ni el logotipo o el renombre que la iglesia pudiera tener. Tampoco a Dios lo va a impresionar los cantores, los solistas, los tenores, los bajos. A Dios no le va a impresionar los músicos con esos instrumentos tan modernos que ahora tienen. A Dios tampoco lo vamos a impresionar con las luces de colores, con el humo que sale, que parece una fiesta, ¿verdad? Más de Halloween que de otra cosa, misteriosa y de terror. A Dios, mi hermano, no lo vamos a impresionar con grandes conciertos musicales, donde muchas veces lo que menos tienen es de alabanza, de exaltación y de glorificar el nombre de nuestro Dios, porque lo que más buscan
es darse a conocer, obtener ganancias económicas, levantar el ego y no digamos buscar también la fama popular. Lo que a Dios le importa es si somos una iglesia que estamos fielmente proclamando su palabra y si somos una iglesia viva como la iglesia de Filadelfia. Dios solo nos pide fidelidad en usar aquello que Él nos ha concedido. Apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, cantores, músicos, diáconos, ancianos, miembros seculares. Dios lo que pide es fidelidad y que trabajemos, que llevemos fruto, que hagamos su obra, que no seamos una iglesia de la secreta, una iglesia escondida, una iglesia apagada, una iglesia indiferente, una iglesia que dice que predica y proclama el evangelio de Jesucristo, pero solamente aquellos que ya son creyentes. Ahí no estamos siendo efectivos, ahí no estamos siendo productivos, ahí no estamos haciendo nada. Tenemos que ir allá donde hay necesidad para proclamar el evangelio al que anda en tinieblas, al que anda en pecado, al que anda en religiosidad, al que está en hechicería, al que anda en brujería y al que anda buscando las cosas de este mundo, para decirles que hagan los tesoros allá arriba en los cielos. Así es que lo que realmente cuenta para Dios es que administremos correctamente, con temor, con responsabilidad, con honradez, limpiamente los recursos que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos ser una iglesia pura, verdadera, una iglesia fiel, temerosa de Dios, no corruptos como están muchas instituciones del gobierno hoy, que se apoderan de las riquezas que Dios ha dado para bendecir su obra y donde más beneficio y provecho obtienen son los pastores y apóstoles y misioneros y siervos de Dios que adornan más su casa y la tienen ahí con labrados increíbles, ¿verdad? De madera carísima, sus columnas y sus puertas, mientras que la casa de Dios está vacía y está desolada. Reflexionemos en eso. Cuarta alabanza que Dios le da a esta iglesia: has guardado mi palabra. Si hay algo que en toda la historia de la iglesia ha ocurrido, es que en los días de la primera iglesia, me refiero a la iglesia primitiva, como en la actualidad, se ha negado o se ha cuestionado la inspiración divina en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente el hombre hace esto. La iglesia de Filadelfia creía y estaba segura que la palabra de Dios era una palabra sólida, era una palabra inspirada por el Espíritu Santo, como ya lo dije anteriormente. Era una palabra que plasmaba allí el pensamiento de Dios escrito en lo que ahora nosotros tenemos en este libro y que conocemos como la Santa Biblia. Por eso es que 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana de ninguna manera, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quinta alabanza: y no has negado mi nombre. En esta época había personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de su Dios. A pesar de ello, Jesucristo aprueba y anima a los creyentes de Filadelfia por mantenerse firmes, fieles y confiando en Él. Ellos habían proclamado, anunciado, predicado que Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres para mostrar su amor y morir en sustitución por los pecados de todos los hombres. Tenemos que reconocer que
Tenemos que reconocer que en plena era moderna en la cual nosotros hoy estamos, la gente blasfema, hacen chistes y dicen palabras soeces al santo nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La deidad de Dios muchas veces se cuestiona o se niega abiertamente, hasta en supuestamente ambientes cristianos. Permítanme solamente, quiero borrar algo aquí que me apareció en la pantalla. Verso número 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se le dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí encontramos la sexta alabanza. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor Jesucristo ahora hace saber a los enemigos de esta iglesia fiel que Él ama a esta iglesia de Filadelfia. Y ellos van a venir humillados, exaltando, dando honor y reconociendo que esta iglesia son una congregación que aman a Dios. Versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está la séptima alabanza. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es la última alabanza que esos hermanos reciben. La espera paciente. Oigan esto. Estos hermanos ya esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos anhelaban el arrebatamiento de la iglesia. Cosa que tristemente muchos cristianos ni piensan ahora mismo en esto. Están viendo la situación que estamos viviendo y nada los sorprende, como que si Jesucristo no va a venir, nunca va a aparecer. A estos hermanos les impacta saber que Cristo viene por ellos y lo anuncian y lo predican. Y me atrevería a decir en lo personal que lo hacían mejor que como la iglesia en plena era en que estamos lo está haciendo. Esta palabra de ánimo que Jesucristo les da significan que no pasarán por el periodo de la gran tribulación. Oigan lo que el Señor les está diciendo. No van a pasar por el periodo de la gran tribulación. Tampoco nosotros. La iglesia será quitada del mundo, arrebatada antes de ese periodo de sufrimiento. Esa esperanza y ese consuelo es el resultado, amados hermanos, por ser pacientes, por esperar a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la promesa que Él nos ha dado, porque vamos a heredar todas las cosas que nuestro Señor nos ha anticipado como hijos que somos de Dios. Versículo número 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que el Señor diga pronto no quiere decir inmediatamente. Y ahí es donde muchos pierden su paciencia, porque cuando el Señor a algunos les ha hablado y les dice voy a hacer pronto algo en tu vida, no está diciendo que lo va a hacer ya, mañana o en unas horas o dentro de unos días. Lo que está diciendo el Señor con pronto, que cuando Él venga las cosas sucederán rápidamente. Es como la palabra lo dice, será como un abrir y cerrar de ojos, rápidamente, milésimas de segundos. Si usted es un hijo o una hija de Dios y permanece o pertenece a la familia de Dios, usted no puede perder su salvación, hermano. A lo mejor no pierda su salvación, pero por no ser un creyente proactivo o productivo también, fiel a lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, de trabajo, de obra, para que llevemos fruto, lo que sí pueda pasar en usted es que pueda perder su recompensa que el Señor le tiene preparada. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando la palabra dice al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El edificio o el templo de lo que fue la iglesia de Filadelfia, aquí quedó destruida. Pero las columnas permanentes que esta iglesia construyó, me refiero en sentido espiritual hablando, se encuentran allá arriba, donde esta iglesia supo y pudo hacer columnas en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que esto es como una visa o como un pasaporte con el cual el creyente se acredita y está autorizado para ser un ciudadano reconocido en el reino celestial. Así que, ¿ya tienes tú esa visa? ¿Ya tienes tú ese pasaporte? La misma palabra dice, por medio del apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Así que cuida esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Y mi nombre nuevo, Jesucristo está diciendo, Él tendrá un nombre nuevo que con toda seguridad nos lo dará a conocer en su momento. Mientras tanto, no lo está dando a conocer. En lo personal, considero que este nombre nuevo tiene que ver con la relación personal que tendremos con Jesucristo en la eternidad. Porque antes de concluir, quiero agregar esto. Muchos son cristianos, están en la iglesia, no están pecando, no están buscando las cosas del mundo, pero no tienen ni viven una relación íntima con Dios y tampoco trabajan en la obra de Dios o sirven al Señor. Definitivamente, ahí es donde yo me refiero que ese nombre será aquella relación que vamos a tener más de cerca con el Señor, todos los que han hecho algo para nuestro Dios. Solamente póngase a pensar en esto. ¿En qué lugar estará el apóstol Pablo? ¿En qué lugar va a estar el apóstol Pedro? ¿En qué lugar van a estar los discípulos del Señor? Los misioneros que han ofrendado su vida por la causa de Cristo. Aquellos que trabajando incansablemente en el mundo entero han ido a predicar la palabra y que a lo mejor los han asesinado o han muerto trágicamente en un accidente. Dios recompensará y Dios dará el galardón merecido y estarán más cerca, me atrevo a decir, con el Señor, a diferencia de aquel que no supo hacer nada para su Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos, y solamente finalizo con lo que el verso 13 dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sigamos aprendiendo más del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y con sus familias, y seguimos orando y no se canse de orar, porque hoy más que nunca tenemos que estar doblando rodillas por Guatemala, por la iglesia, por el gobierno, por el mundo entero, orando para echar fuera demonios y que la obra del diablo no se lleve a cabo hasta que sea el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y mientras tanto nadie puede abrir y nadie puede cerrar. Solo uno lo puede hacer, el soberano de toda la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, no tenés poder alguno y estás vencido, derrotado, destruido y destinado para irte al infierno por toda la eternidad
y te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret, que te derrotó en la cruz del Calvario, de la tumba fría, de los mismos infiernos se levantó y que se sentó y permanece hasta hoy día a la diestra del Padre Celestial. En el nombre del León de Judá, Shalom a todos. Amén.